Ya, perfecto. Sí se escucha bien, ¿cierto? Sí, por acá Pedro me dice que sí se escucha, se escucha bien. Listo, entonces, bueno, a ver, vamos a iniciar con este webinar de iluminación LED a cargo del especialista, en este caso que nos acompaña, el especialista se llama Jesús Morán. Él tiene mucho conocimiento en iluminación, él básicamente tiene casi 10 años a más de experiencia profesional en el segmento de iluminación y tecnología LED. Él es director comercial de la empresa Loop para la región LATAM en Latinoamérica, en Loop Light Factory. Bueno, mucho antes ha desempeñado cargos como gerente comercial, consultor técnico, tiene muchos años de experiencia en lo que es consultoría, ya sea varios países de Latinoamérica como Perú, Brasil, Argentina, entre otros, ¿no? Donde también pues se ha dedicado mucho a lo que es el tema de la filial de Loop en Brasil. Él es máster en ingeniería eléctrica en la Estadual de Campinas, en Brasil, y ha estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería como ingeniero mecánico electricista. Bien, sin más, voy a dar paso a este gran ponente que tenemos, que tiene mucho conocimiento sobre la marca, tiene mucho conocimiento sobre iluminación, para que nos explique un poquito sobre lo que es iluminación LED, las grandes ventajas, los beneficios u otros. Bien, eh, estimado Jesús, sí, te escuchamos. Bueno, primero, Guillermo, muchas gracias por la invitación y a todos los chicos que están participando del webinar. Estoy viendo aquí, son bastantes, no me esperaba tanto y es un gran honor para mí. Gracias por la introducción. Y bueno, yo soy su compatriota, estoy fuera de Perú casi 20 años, y como mencionó Guillermo, 10 años ya en lo que es iluminación LED. Y la tecnología, justo, bueno, yo soy especializado en lo que es sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica. Y estuve trabajando antes en otra empresa también multinacional americana y donde hacía proyectos y vendíamos proyectos. Yo era responsable de vender y hacer proyectos, era gerente de proyectos y también veía ventas. Y en esta empresa, pues tenía clientes muy grandes en todo el mundo, por ejemplo, Volvo, o Scania en Suecia, Rolls-Royce en Inglaterra, y era una empresa que vendía productos muy sofisticados para hacer tratamientos térmicos de titanio, de aceros de alta calidad para, por ejemplo, turbinas de avión, de cohetes que enviamos se envían al espacio. Entonces, era muy, muy interesante la empresa anterior donde estuve trabajando por la tecnología y lo que podías aprender. ¿eh? Y yo salí de esta empresa para entrar en lo que es iluminación LED hace 10 años exactamente. Y cuando empecé, pues hace 10 años, el LED todavía no había entrado y era básicamente las lámparas, lo que había y lo que se utilizaba para para decir que es una iluminación eficiente, eran las lámparas estas compactas, que fluorescentes, que probablemente en Perú aún todavía hay, aquí en Europa todavía hay, pero ya tienen unos años más, tienen que salir del mercado. Y justo yo entré a esta empresa, es una empresa polaca, y, un poco como ingeniero y haber estudiado, vamos a decir, varios años con la maestría y todo, pues me pareció muy simple y pensé que no iba a satisfacerme y probablemente no, en unos meses me iba a ir solo, porque una luminaria es bastante simple. En esa época era una lámpara fluorescente o una lámpara, un balastro y a veces un condensador y un capacitor para rectificar un poco el factor de potencia. Entonces era algo bastante simple comparado con mi anterior empresa. Eh, pero
pero con el pasar del tiempo entró la tecnología LED, después de, no sé, la empresa decidió hacer el cambio a LED justo cuando yo entré a trabajar aquí. Y entonces se abrió todo un nuevo campo, una nueva experiencia para mí. Y fui delegado a Brasil a abrir la filial de la empresa en Brasil, y viendo la parte comercial y técnica. Y bueno, en Brasil estuve de 6 años, y ahí es donde he aprendido mucho de tecnología y la parte comercial. Y eso es lo que voy a intentar ahora. Mi intención del webinar es principalmente eh, dar conocimiento de la tecnología de iluminación, de que mi intención es que ustedes al final puedan coger un catálogo de marcas buenas, marcas reconocidas que hacen productos de calidad, y puedan utilizar estos productos en sus proyectos para que ustedes tengan una satisfacción muy buena y sus clientes también. Eso les va a ayudar mucho en su carrera, ¿no? Y es muy, muy satisfactorio cuando usted hace un proyecto y después lo implementa. Entonces, voy a empezar. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. No sé, Guillermo, si ellos tienen activo el micrófono, si las preguntas son por chat. ¿Cómo es el...? Sí, claro. Pueden interrumpir al ponente, pero también podrían levantar la mano. Quizás ahí hay una opción para que puedan levantar la mano, o Ujú. también podrían escribir por chat. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? Ok, ok, Ujú. perfecto. Entonces, continúo. No, yo quería hacerle una pregunta, no sé, Guillermo, los chicos me comentaste que son estudiantes la mayoría, entonces yo entiendo que no tienen un conocimiento aún de lo que es iluminación, o ya conocen un poco del tema. Sí, algunos ya tienen conocimientos básicos e intermedios, Ujú. otros quizás no, ¿no? Acá están chicos de todo, ¿no? De universidades, egresados, ingenieros colegiados también hay, ¿no? Ya. Bueno, ya Ujú. entonces voy a avanzar rápido con los conceptos fundamentales de la iluminación, y después me voy a pasar a lo que ya es los componentes de una luminaria LED, y ahí quizás va a ser más interesante para ellos, y después voy a pasar ya a lo que hay que tener en cuenta para hacer una especificación, para seleccionar productos, para leer especificaciones. Entonces, voy a continuar, o sea, definiendo lo que es flujo luminoso. Ustedes probablemente ya, los chicos que conocen un poco de iluminación, va a ser algo aburrido, pero voy a ir muy rápido. El flujo luminoso es la cantidad de lumens, su unidad es el lumen, y es la cantidad de luz que sale de una fuente de luz. ¿Ya? Déjame pasar. No. Después tenemos otro parámetro, otra muy importante, que es la luminancia. Yo creo que me salté ahora. Espera un minuto. Sí. Ya, flujo luminoso lo mencioné. La luminancia es otro parámetro que es fundamental, porque lo vamos a utilizar, o lo van a utilizar ustedes cuando van a hacer sus proyectos luminotécnicos. Los que ya conocen, hacen proyectos, deben saberlo bien, y es la cantidad de lumens por metros cuadrados. Esto lo van a utilizar sobre todo los luxes, que hay que cumplir según las normas, para hacer iluminación interior, y ahí va a entrar este parámetro. En lo que es iluminación exterior, a veces no se utiliza la iluminancia. Es otro parámetro que lo vamos a ver a continuación. Después tenemos la intensidad luminosa, que es la candela, es la cantidad de luz que sale de una fuente, medida sobre un ángulo sólido, un radián. En sí, la candela se utiliza mucho, más que todo la luminancia, que es candela por metros cuadrados, es la cantidad de luz
emitida que se refleja en una superficie y lo percibimos en los ojos. Esta unidad o este parámetro lo vamos a utilizar mucho en lo que es iluminación pública, porque ahí se mide la luminancia en lo que es los proyectos de iluminación vial. Se va a trabajar con esta medida, porque lo que normalmente el conductor ve es lo que se refleja de la luz en la noche del piso a los ojos. Entonces, esto es, ahí entra este parámetro. En iluminación interior era la iluminancia, que vimos que era lux, y iluminación vial va a entrar la luminancia, que es candelas por metros cuadrados. Otro aspecto fundamental de iluminación es lo que conocemos como distribución de luz. También decimos fotometrías, y es cómo es que sale la luz de las luminarias. Y en esta slide pueden ver, por ejemplo, una luminaria con una fotometría simétrica muy concentrada, que es la que está al lado derecho. Después una simétrica un poco más abierta. Aquí tienen la siguiente, es una asimétrica. Y bueno, aquí tienes una asimétrica mucho más abierta. Esta es una asimétrica angosta. Y esto es muy importante porque cuando ustedes van a trabajar proyectos luminotécnicos, cuando ya cojan un poco de experiencia, van a tener que jugar con las fotometrías y ahí van a ver que mientras un producto o un modelo tenga más fotometrías, te puede ayudar a optimizar el proyecto, es decir, utilizar menos cantidad de luminarias para cumplir con los requerimientos de luminotécnicos de la aplicación. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en la última fotometría que hay una curva roja y una curva azul. Y es que la fotometría está en dos planos perpendiculares. Cuando tú lo proyectas a un solo plano, esto lo vas a ver que en un plano es rojo y en el plano perpendicular es esta curva azul, es proyectada. En la imagen de aquí al lado, puedes ver aquí, por ejemplo, al lado izquierdo, te muestro esos dos planos perpendiculares y puedes ver ahí cómo es que se comporta, cómo se proyecta la luz que sale de la luminaria en esos dos planos, ¿no? Y esto se ve aquí en esta última fotometría con la curva roja y azul. Eso con los proyectos van a ir aprendiendo y van a saber reconocer dónde utilizar una fotometría, dónde otra, y eso solo con la experiencia. Mi intención también es que ustedes después de este webinar puedan hacer sus proyectos de una mejor manera. Bueno, si utilizan los software, el Dialux, todo eso, yo creo que son fundamentales, pero solo van a aprender cuando ejecuten esos proyectos y vean los resultados y ahí van a ir corrigiendo errores que se cometen cuando uno solo ve la parte teórica. El deslumbramiento es otro parámetro fundamental en la iluminación. Ahora está entrando mucho más, se toma en cuenta. Aquí en Europa todos los proyectos hay que presentar los cálculos de nivel de deslumbramiento, y estos datos deben aparecer en la ficha técnica de los productos. Normalmente hay unas tablas donde puedes verificar el UGR. El UGR es el índice que te ayuda a saber cuánto una luminaria deslumbra. ¿Okay? En inglés se le dice glare y es ese efecto indeseable que te ciega. Y es muy importante que, que tomen en cuenta este parámetro en sus proyectos.
sobre todo ahora con la tecnología LED, tienen que tener mucho cuidado, porque los LEDs deslumbran mucho más que una luminaria convencional antigua. Entonces, cuando vean, especifiquen, cuiden mucho, verifiquen bien el nivel de UGR de las luminarias que van a utilizar. Ronald, yo me detuve porque vi una pregunta, Ronald. Él dice, el fabricante de las luminarias te recomienda la aplicación más apropiada de acuerdo a la fotometría. No, es lo opuesto. O sea, yo veo la aplicación y en base a la aplicación defino las luminarias y es lo que ustedes tienen que hacer. Ven la aplicación, definen qué luminarias son adecuadas para el espacio. No sé si es un espacio sucio, hay que tener en cuenta IP, si hay humedad, si hay, por ejemplo, puede ser que haya trabajos mecánicos, se pueden golpear, entonces hay que tener en cuenta IK. No sé, y ahí, a partir de ahí, definir el producto y la fotometría. O sea, la aplicación te define al final las luminarias y las fotometrías que vas a utilizar. Entonces voy a seguir con la ponencia. La eficacia luminosa. La eficacia luminosa es otro parámetro que ha entrado mucho ahora a ser muy importante por el LED, porque el LED es muy, muy eficaz. Estamos llegando ya a más de 150 lumens por vatio y eso te ayuda a economizar en energía. Entonces, este parámetro es un índice relativo de economía de energía. No es solo la eficacia lo que hay que ver eficacia y una buena fotometría. Esos dos parámetros, una combinación de esos dos parámetros en una luminaria, te garantizan un retorno de inversión, por ejemplo, más corto y un ahorro mayor de energía. No es solo eficacia, es una combinación de buena fotometría y eficacia. Y en el caso de los LED, como mencioné, está llegando más de 150 lumens por vatio las luminarias actuales. Este dato es para un downlight. 125 lumens por vatio actualmente es muy bueno. La eficiencia de la luminaria, mucha gente aquí hay toda una discusión porque mucha gente a la eficacia le dice eficiencia. Y bueno, yo soy de la opinión de separar eficacia, lumen por vatio, y eficiencia en porcentaje, que es lo que normalmente en la universidad hemos visto eficiencia siempre representada en porcentaje. Entonces, para mí eficacia es lumen por vatio, eficiencia un porcentaje. La eficiencia de una luminaria es el flujo luminoso de la luminaria que sale de la luminaria dividido entre el flujo luminoso de la fuente de luz o del módulo LED. Esa división es un porcentaje. La fuente de LED da mucho más luz. Hay pérdidas en el difusor, hay pérdidas internas, hay pérdidas en el LED driver. Entonces, este flujo luminoso de la luminaria siempre es menor, ¿no? Y mientras más cerca de uno estés, entonces tu luminaria es mucho mejor desde el punto de vista de pérdidas de luz. Otro aspecto fundamental que ahora está viéndose mucho gracias al LED. Ahora hay luminarias que ya puedes comprar, como la que estoy mostrando aquí, que puedes cambiar con un touch panel, como el que está aquí, el color de la luz blanca que sale de tu luminaria. Antes, con la tecnología anterior, eso no era posible. Con la tecnología LED es posible. Y puedes cambiar el color de la luz desde una amarilla de 2700 Kelvin a una blanca ya tirando para azul, que se dice blanco día, que es 6500 Kelvin. Entonces, esto ya
eso se ofrece, luz, nosotros tenemos luminarias con esa posibilidad, y es interesante, es mucho más caro que una luminaria de un solo color, 4000 Kelvin o 3000 Kelvin, por ejemplo, pero si tú manejas cosas de conforto visual, no sé, de que la gente trabaje, rinda más en el trabajo, porque, por ejemplo, el ambiente es caliente y el 6500 Kelvin les da una sensación de más frescura, o los mantiene, como tiene el 6500 Kelvin tiene mucho color azul, y eso influye en la persona desde el punto de vista de activarla. Entonces, ahora las empresas invierten en este tipo de luminaria con la posibilidad de cambio de color blanco, que se llama tunable white, por causa de esto, de optimizar o maximizar el desempeño de sus trabajadores. Y eso también ahora se puede obtener fácilmente con las luminarias LED. Antes era mucho más complicado. La temperatura de color, que está relacionado con lo que mencioné anteriormente, es, bueno, tenemos 2700, 3000 Kelvin, decimos que es una temperatura blanca caliente, 4000 Kelvin, que se conoce como temperatura neutra, y bueno, ya fría, un blanco frío es 6000 Kelvin, 5700 Kelvin ya lo es, hasta 6500 Kelvin. Pueden ver aquí las diferencias, cómo se ve el ambiente. También el parámetro, el CRI o RA, es un parámetro que nos ayuda a saber si la fuente de luz te va a ayudar a reconocer los colores de las cosas que hay en el ambiente. Entonces, el máximo es 100. El CRI o RA de 100 es el mejor. Y ahí yo tengo unas preguntas para ustedes. 100 es la luz blanca del sol. Ya, ese es el sol. Cuando vemos los objetos, podemos decir que reconocemos todos los colores de una manzana, por ejemplo, y ese es su valor máximo, 100. Y a ver, ¿alguien sabe qué otra fuente de luz tiene 100 de CRI, RA? Guillermo, quizás. A ver, vamos a ver qué dicen los chicos, ¿no? A ver, qué opinan? Creo que podrían escribir por el chat o también podrían Sí, sí, activar su bueno, audio. yo espero unos segundos, si no, les digo, las lámparas halógenas, las incandescentes, también tienen 100. ¿Ya? Y los LED actualmente están llegando a 95 CRI, o sea, ya es muy próximo al 100, y probablemente de aquí a unos años vamos a llegar a 100. Aquí yo he visto hasta 98, pero el problema es que el CRI está ligado mucho al precio. Entonces, normalmente en aplicación interior se utiliza CRI 80, ya es suficiente. 90 para tiendas o centros comerciales, y ya el precio aumenta bastante. Y si te vas a ir más arriba, para, por ejemplo, joyerías, deberían utilizar 100, y ellos, los que utilizan LED, están por casi 100, pero el precio de la luminaria es bastante caro. Ese es su inconveniente actualmente. Aquí es un aspecto importante porque es más o menos estandarizado cómo los fabricantes de luminarias van a mostrar sus datos en su descripción del producto, y es más o menos así como lo muestro aquí. Van a mencionar un nombre de un modelo específico, el valor de flujo luminoso de la luminaria debería ser de la luminaria, no del módulo LED, porque como les mencioné, el módulo LED al final de la luminaria sale menos lumens porque hay pérdidas, y este valor debería ser de la luminaria, 3400 lúmenes. Después van a aparecer cifras como esta, 830, 840, 857. Este 8 te dice el CRI. 8 te dice que es 80, o está entre 80 y 89. ¿Ya? Si te fuera 9, sería entre 90 y 100. Y si fuera 7, sería entre 70 y 79. ¿No? Aquí. Y el 30
los siguientes dos dígitos te va a decir el color de temperatura, o sea, el 30% es 3000 Kelvin. Si fuera 40 sería 4000 Kelvin, neutro. Si fuera 57 sería 5700 Kelvin, ya blanco frío. Y muchos también colocan como grado de la distribución de la luz, 40 grados, por ejemplo, aquí, pero algunos colocan, por ejemplo, WD o WB, wide-beam, significa simétrico de amplio, wide beam, o sea, el haz de luz es amplio. Por ejemplo, Philips utiliza esa nomenclatura, ¿no? Con términos del inglés. Pero más o menos también mantienen este mismo patrón, todos los fabricantes. Es un poco que se ha estandarizado eso. Y eso es importante que lo sepan para saber rápidamente leer esos datos y ya sepan los parámetros de un modelo específico. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Yo voy a pasar ahora a lo que ya es en sí una luminaria LED y los componentes que entran en ella. Bueno, si no hay, yo voy a continuar. Me lo pueden interrumpir por el chat, como lo hizo Ronald, y voy a intentar responder sobre la marcha. Entonces, vamos a entrar ahora sí a una luminaria LED. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para diseñar una luminaria LED de buena calidad? Y después de eso van a saber darse cuenta si un producto que han visto en algún lugar es bueno o malo. Entonces, una luminaria LED va a constar siempre de una fuente de luz, que en este caso va a ser un módulo LED. Hay diferentes modelos de módulo LED. Hay COP, que es algo circular, concentrado, que ya se está dejando de usar el COP. ¿Por qué? Porque concentra mucha luz en un punto y da mucha luz, pero deslumbra demasiado. Entonces se está dejando de utilizar esta tecnología. Lo mejor es tener un módulo amplio que salga menos luz de cada punto y controles el deslumbramiento de esa forma, ampliando el área de donde sale la luz. Si lo concentras mucho, es difícil controlar el deslumbramiento y esa tecnología COP se está dejando de utilizar. Entonces, lo más común ahora es utilizar un módulo LED con LEDs instalados. Hay LEDs de alta potencia, de media potencia. Dependiendo de la aplicación, se utiliza diferentes tipos de LEDs. Para iluminación interior, normalmente es media potencia. En iluminación industrial, pública, es muy utilizado alta potencia, pero también media potencia también se utiliza. Las de alta potencia son más resistentes, o sea, son mejores LEDs. Entonces, muchas veces es importante cuando vean un producto industrial, algo, de preferir, traten de preguntar si es un LED de alta potencia, pues es mucho más robusto que un LED de media potencia. La carcasa de las luminarias LED normalmente, dependiendo de la aplicación, varía. Pueden ser de plástico también, si son bajas potencias, pero si hablamos de un producto de iluminación pública que normalmente consumen una potencia elevada, pues las carcasas son de aluminio inyectado, y también es aluminio por una cuestión de que tiene que ser fuerte, va a estar en la intemperie, pero también porque cuando ya es una luminaria de alta potencia, el LED garantiza la vida útil y el buen funcionamiento del módulo si es que conseguimos disipar el calor que genera el módulo correctamente. Entonces, uno de los mejores materiales para disipar el calor es el aluminio. Entonces, por eso es que en luminarias industriales, en luminarias públicas que consumen mucha potencia y hay mucho calor, se utiliza el aluminio inyectado, y a veces tienen aletas para disipar mejor el calor, pero eso ya depende mucho del diseño del producto y entran otros parámetros que hay que tener en cuenta.
el sistema óptico es interesante porque en el caso de las luminarias LED, las fotometrías se consiguen de dos formas. Una es a través del sistema óptico, que vienen a ser lentes, pero también se puede conseguir a través de reflectores de aluminio, como se utilizaba en las luminarias antiguas. Entonces, hay esas dos posibilidades. En iluminación pública casi todo es lentes, ¿no? Son lentes de material de policarbonato, de PMMA, que resisten la radiación ultravioleta, porque están expuestos al sol y tienen que resistir esas radiaciones. Pero lo mejor es, además de tener el lente, que la luminaria tenga un vidrio, en el caso de luminarias externas, un vidrio templado, porque el vidrio sí es un filtro de radiación ultravioleta. Entonces, y además protege el lente. El lente de policarbonato, de PMMA, con el hollín de los carros y todo eso, se va a poner negro y bueno, probablemente va a perder mucha eficiencia la luminaria dependiendo del lugar donde está instalada, si es muy contaminado o no. Pero ese es el problema de no considerar el vidrio. El vidrio protege mucho el producto y eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a retroceder porque me salté una parte. Después tenemos el LED driver, que viene a ser como el balastro de las luminarias antiguas, que también hay que controlar que él trabaje a una temperatura determinada. O sea, el LED driver también disminuye su vida útil si es que él trabaja sobre una sobretemperatura, ¿no? En luminarias LED, que ustedes deben saber sus ventajas, es también la vida útil larga. Lo que normalmente falla son los LED drivers y los módulos fallan por temperatura. O sea, si están sobrecalentados van a fallar. Pero lo que normalmente falla son los LED drivers, son los que tienen mayor porcentaje de falla. Como les mencioné, la carcasa puede ser de aluminio, de acero también, de chapa de acero para luminarias interiores, de plástico de policarbonato, como los plafonds. Son luminarias de baja potencia, no necesitan que haya una disipación que necesites un disipador de calor, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces continúo. Lo que les comenté, la parte óptica de la luminaria que al final define la fotometría, las podemos conseguir con lentes, con reflectores de aluminio, con rejillas, que también ayudan a disminuir el deslumbramiento, y también con difusores. Los paneles, por ejemplo, tienen un difusor de policarbonato y blanco opaco y a través de él ustedes no ven los puntos LED y ven una luz difusa, ¿no? Eso se consigue con los difusores de policarbonato que se utilizan en los paneles, por ejemplo. También se utiliza. En el caso de fotometrías muy especiales, ahí casi siempre se utilizan los lentes. Y estos te ayudan a conseguir fotometrías realmente muy interesantes, o sea, incluso es la ventaja del LED también. Solo cambiando el lente puedes obtener una fotometría que te ayuda a cumplir con unos requerimientos muy complicados. Que con las tecnologías antiguas ibas a necesitar un reflector de aluminio, mandarlo a hacer y todo esto era un costo muy alto, el tiempo de implementarlo largo. Y ahora con estos lentes y todo eso ayuda mucho a reducir los tiempos de implementar nuevas fotometrías. Bueno, el sistema óptico, como les mencioné, la función es crear la fotometría, la distribución de la luz, ¿no? Y como les mencioné también, pueden ser también a través de reflectores internos, como es en este caso, aquí hay un reflector de aluminio. El aluminio pulido tiene un alto índice de reflectancia, entonces se utiliza mucho este tipo de material porque se refleja, su eficiencia es muy alta, entonces no se pierde mucha luz
con la reflexión. Aquí, por ejemplo, en el caso de los spotlights para tiendas, se utiliza mucho los reflectores. Allí sí, porque necesitas fotometrías bien concentradas, 12 grados, 20 grados, 36, más abiertas, 60 grados, simétricas. Aquí pueden ver los puntos, cómo se ve, ¿no? Entonces, con este tipo de reflector interno, consigues también este tipo de fotometrías. Depende mucho también del diseño, de las formas, si utilizar reflector o utilizar lente, ¿no? Que también podrías conseguir estas fotometrías. Las rejillas también se están aplicando ahora por una cuestión de control de deslumbramiento, y es básicamente su función, más que de dar una distribución de luz, su función principal es reducir el deslumbramiento, ¿no? Y ahora se está viendo bastante, porque ya los paneles, por más que es interesante, el panel parece que no deslumbra, pero deslumbra más que una luminaria de estas con rejillas, ¿sí? Y eso también está empezando a cambiarse, ¿no? También por una cuestión de estética, de diseño del espacio. Ahora están optando también por soluciones de este tipo, ya no los paneles que normalmente se vende bastante. Los difusores que se utilizan en paneles, por ejemplo, tenemos microprismáticos que te dan un efecto bonito, también disminuye bastante el deslumbramiento. El PLX, que es el que más se usa, que es el policarbonato blanco como opaco. Y hay un microprismático que también se le conoce como low UR, que es más pequeño su estructura que el microprismático estándar, que también se utiliza en paneles, ¿no? Eso también te ayuda a reducir el deslumbramiento y difundir la luz a lo largo de un ambiente. Las fotometrías que te crea un difusor son totalmente simétricas y abiertas, ¿no? Esa es su función, crear una fotometría abierta porque difunde la luz en todas las direcciones. Y el PLX se utiliza mucho porque su eficiencia es alta, entonces la mayor cantidad de luz sale del difusor, no hay pérdidas tan altas, ¿no? Eso también es importante para seleccionar el difusor. Y aquí un aspecto fundamental de la luminaria LED es el disipador de calor, ¿no? Entonces, las luminarias LED no necesariamente van a tener un disipador como este, como un radiador. Depende mucho del diseño del producto, pero tiene que haber toda una ingeniería de cálculo, de transferencia de calor y todo esto que hemos visto en la universidad. Y todo eso hace que al final, que los que yo le mencionaba, yo trabajé en una empresa donde se vendía tecnología muy sofisticada a entrar a trabajar en luz, que parece simple, una luminaria, pero al final, sabes, entran muchos aspectos, incluyendo transferencia de calor, no sé, lo que es electricidad también, después lo vamos a ver, lo que es controles, que también entra ahora hay mucho. Y eso ya hace toda la tecnología mucho más interesante y no es tan simple como aparentemente puede parecer. Ahora, los módulos LED también, los LED drivers es otro componente fundamental de las luminarias LED, y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay otros aspectos que están relacionados con calidad de energía, como la generación de armónicos, como el factor de potencia. Y entonces, si utilizas un leg driver malo, pues vas a tener muchos problemas con armónicos, con factores de potencia por debajo de 0.9 o 0.92. Y si, bueno, haces un cambio masivo muy grande, pues puedes tener problemas. Si es una industria, por ejemplo, de que va a ser penalizado por generar armónicos, por consumir demasiada potencia reactiva o capacitiva, y eso
es totalmente ligado al LED driver, ¿ya? El LED driver, además, utilizan diferentes protocolos. Hay LED drivers de encendido y apagado, que es lo que normalmente ustedes van a ver, pero ya si quieren hacer algo de control de las luminarias, dimerizarlas, que funcionen ligadas a un sensor de presencia, a un sensor de luz, pues ya van a tener que considerar LED drivers que utilicen protocolos que permitan hacer control. Y dentro de ellos, los más conocidos son los que hay en el mercado, son el DALI, que es el más sofisticado, que te permite hacer un control digital total de la luminaria, o un LED driver DIMM, que es muy utilizado en Estados Unidos, que te permite un control analógico a través de un potenciómetro, por ejemplo, disminuir el flujo, aumentar el flujo luminoso de la luminaria. Después tenemos el DMX, que te sirve, por ejemplo, para cambiar los colores de las luminarias LED. Si quieres hacer ese tipo de control, tu luminaria tiene que utilizar LEDs, se dice RGB, Red, Green, Blue, son otros tipos de LEDs. Entonces, si la luminaria tiene esos tipos de LEDs, RGB, así se llaman, ustedes pueden comprar un LED driver DMX con protocolo DMX y con un básico sistema de control van a poder cambiar los colores de temperatura de la luminaria, de colores, desde rojo a una combinación de colores. Y crear también escenarios, si es que hay un software para programación. Entonces, eso es más o menos lo que hay. Ahora también está entrando mucho lo que, y eso quizás lo vamos a ver después, pero también ligado a esto ya entra lo que es control wireless sin cables, que es lo que está entrando mucho porque te facilita mucho la implementación. No hay que cablear. En DALI necesitas 2 cables adicionales, entonces si en una instalación no hay 5 cables, hay solo 2 o 3 cables, tierra, neutro y fuerza, pues no vas a poder controlar, vas a tener que tirar cable. Entonces, si son high-buys, por ejemplo, eso puede ser un costo muy elevado hacer toda esa implementación para poder controlar las luminarias. Si se utiliza controladores inalámbricos, pues se puede llegar a hacer el control sin necesidad de hacer esa inversión adicional en cableado. Y bueno, aquí entra mucho lo que ahora se conoce telegestión en luminarias públicas también. Es lo que va a venir. En Perú están ya haciendo las primeras licitaciones para la iluminación pública. Yo creo que fue en enero, que se lanzó una primera licitación más o menos grande para 1000 luminarias, controlar 1000 luminarias remotamente. No recuerdo qué concesionaria lanzó la licitación, pero ya está entrando en Perú también la telegestión. Aquí en Europa todos los proyectos ya de iluminación pública hay que incluir la telegestión. Es caro, no es barato, y ese es uno de los impedimentos porque en América Latina aún no entra masivamente. Lo que sí ha entrado masivamente en América Latina es el cambio a LED, pero aún no la telegestión en sí. Están las luminarias, muchas ya preparadas para integrarse a un sistema de telegestión, pero no están haciendo el cambio ya del paquete completo, no. Solo la luminaria que ya es LED y lista para integrarse a un sistema de control remoto en el futuro, ¿no? También en las luminarias, importante, no siempre en Perú no es mucho, no es muy utilizado, son los kits de emergencia en caso de que haya un corte de luz. Algunas de las luminarias pueden incluir una batería, ¿no? y una fuente adicional que va a emitir luz lo suficiente para que la gente pueda encontrar las rutas de escape de un lugar, ¿no? Y es autónoma. La batería permite el funcionamiento entre 1 hora o 3 horas, dependiendo de la capacidad de la batería. Entonces, en las luminarias, por ejemplo, en Inglaterra, el 10% de las luminarias en un ambiente tienen que tener un kit de emergencia autónomo.
y me parece que en Perú también, en algunos proyectos lo he visto que lo utilizan. Y bueno, eso también se incluye en las luminarias LED, también se puede incluir. También las luminarias son diseñadas de acuerdo a la aplicación, cómo van a ir instaladas, empotradas, en un techo modular de 600 por 600 o en un techo, falso techo de yeso, o adosadas. Esas cosas también son fundamentales al momento de diseñar la luminaria, al momento de especificar, suspendidas también, en rieles como los spotlights o las luminarias lineales para iluminación de supermercados, en postes las luminarias públicas, las adosadas a la pared, empotradas en el suelo. Todas esas son otras de las consideraciones para el diseño de una luminaria LED. Ustedes probablemente saben, voy a entrar ya a más profundo aún, de cómo se genera la luz en un LED, en un chip. Es básicamente por el fenómeno de electroluminiscencia. Hay una pregunta. Ronald, otra vez. Ronald pregunta si... A ver, Ronald, hay otra pregunta. Transferencia de calor en aletas. Ahí no entiendo a qué se refiere, pero yo me refiero a que las aletas te permiten disipar mayor calor, ¿no? Mientras más área tienes, mayor calor puedes disipar, según las teorías de termodinámica. Si hablamos de, ahí Ronald metió una pregunta, ¿es recomendable cambiar el driver de una luminaria del tipo on-off por driver DALI? ¿Qué parámetros se deben considerar? No, eso depende mucho. Si tú quieres tener control, por ejemplo, estar en tu cama y tener un control remoto o un touch panel cerca de ti y quieres aumentar o disminuir, dimerizar el flujo luminoso, tener más luz, menos luz, pues vas a tener que cambiar a DALI o a DIM, ¿no? Ahora, si tú solo necesitas para encendido o apagado, no necesitas cambiar. Depende mucho de lo que quieras tener en el lugar, ¿no? Entonces, eso depende mucho de ti. Ahora, si quieres en proyectos de eficiencia energética como los LEED, si quieres obtener una certificación LEED de un edificio, de un predio, en iluminación exigen que haya un control básico, al menos dimerizado o un sensor. Entonces ahí tienes que considerar que el LED driver no puede ser on-off, sino tiene que ser con algún protocolo DALI o DIN para que puedas hacer algún control, ¿no? Es solo si quieres hacer algún control de la luminaria. Si no quieres hacer nada, solo necesitas para encender y apagar, no es necesario porque el DALI te va a costar un 15, 10% más en valor, ¿eh? Es más caro el LED driver. Y en DIN está por ahí. No, entonces sí, van a tener que cambiar driver, ¿no? Y bueno, ojalá la luminaria lo permita, porque hay luminarias que todo está dentro, entonces no hay acceso al driver, ¿no? Y bueno, la luz que sale de las luminarias LED se generan por lo que es electroluminescencia, que es un fenómeno más o menos que en 1960 se descubrió, pero no tuvo aplicación todavía. Es básicamente la emisión de energía de semiconductores, porque el LED al final, el chip es un semiconductor que cuando pasa una corriente eléctrica se excita y emite energía en forma de luz. Pero ¿qué pasó? Esto recién en la luz blanca del LED comenzó a tener aplicación más o menos por el 2002, por ahí, cuando de casualidad, no sé si han visto los LED Nichia de Japón, pues Nichia fue la persona que descubrió de casualidad
que colocando una capa de fósforo, de una plaquita o una superficie de fósforo, la luz que salía del semiconductor se convertía a luz blanca y la cantidad de luz emitida era apreciable. Antes, ya ustedes, si se recuerdan, ya había LEDs de color rojo, de color verde y azul, ya existían en las señales, en equipos electrónicos para ver si está funcionando o no, ya existía, pero eran en colores RGB. Pero solo a partir de esa experiencia, que fue casual, de Nichia, es que él llegó a descubrir que se podía obtener luz blanca en gran intensidad, o sea, high brightness, o sea, de una buena cantidad de luz, cuando había una capa de fósforo encima del semiconductor. Ahí es cuando se comenzó a desarrollar la iluminación en aplicación ya masiva, ¿no? Y de ahí ha ido evoluyendo hasta ahora que ya prácticamente todo va a cambiar a LED, ¿no? Y las ventajas de la tecnología LED son muchísimas. Una es que el encendido inmediato. Otro es que podemos tener ya CRI cercanos a 100. Antes, hace 5 años no era posible, pero como toda la tecnología va evoluyendo, ya hay un alto índice de color. Puedes ver aquí cerca de 100, puedes reconocer muy bien los colores. El control que te permite, gracias a los protocolos DALI, DIM, es muy bueno, sobre todo si son DALI. Entonces puedes tener un control total sobre tus luminarias, integrarlas a sensores, ya incluso ya es más avanzado el control, puedes incluir controladores ya con esto, lo que llamamos ahora IoT, y coger información del lugar. Por ejemplo, hay sensores que controlan o están sensando el calor de los cuerpos y están enviando información en tiempo real para que tú, por ejemplo, un supermercado, puedan analizar y decir, por ejemplo, en tal horario, esta zona no sé, de embutidos está full de gente. Entonces hay que poner más marketing, mayor cantidad de, no sé, de planear algo para mejorar las ventas. Todo eso ya está entrando con lo que es el IoT y nuevos controladores que se están integrando a las luminarias, y esos controladores se integran solo con leg drivers digitales, principalmente DALI. Entonces ya tienes que tener un leg driver DALI y después comprar un controlador. DIN también acepta, pero lo más utilizado es el DALI en Europa sobre todo, y te permite después hacer ese salto adicional ya a un sistema de control más, como podemos decir, orientado al futuro, a los cambios que van a venir al futuro. Otra característica que ya lo había mencionado es su eficiencia de las luminarias LED. Este es, por ejemplo, en el lado derecho pueden ver un downlight antiguo, el de arriba, con una lámpara compacta, fluorescente. Esta era la forma, así se diseñaba la luminaria. La luz de la fuente salía por todos lados, chocaba arriba, se mantenía en un choque entre la lámpara y no salía toda la luz. Su eficiencia era solo de 60%. Ahora los LEDs, ustedes saben, su emisión de luz es direccional, 120 grados de abertura. Es mucho más fácil poder maximizar la eficiencia de las luminarias, y están por encima de 85% para este tipo de luminaria. En otros tipos es mucho mayor, ¿no? Entonces, esas son otras de las ventajas de los LEDs. La otra es su alta eficacia. Ya estamos 180 lumens por vatio, es lo que estamos actualmente de los LEDs. Ya de la luminaria están por encima de 150 lumens por vatio en la mayoría, no en todas. Y otra cosa muy importante que ustedes tienen que aprender a leer y a verificar en las fichas técnicas de las luminarias LED
es la eficacia de la luminaria, cuál es realmente, porque muchos fabricantes no colocan el dato de la luminaria, de la eficacia de la luminaria, sino del módulo LED. Por ejemplo, te pueden decir 150 lumens por vatio y tú no sabes si es del módulo o de la luminaria, ¿no? Entonces, una persona que sabe de iluminación va a decir 150 lumens por vatio de un downlight es demasiado, o sea, no creo que sea tan bueno. Entonces, tiene dudas. Y la verdad es que no lo es, porque si ellos colocan estos datos, debe ser del módulo. El módulo sí puede dar 150 lumens por vatio, solo que el LED driver, también como un reactor, un balastro, tiene pérdidas de energía y son alrededor de 10% máximo, y esas pérdidas se suman a la potencia del LED driver, y al final, cuando divides esos 150 entre una potencia mayor por las pérdidas del LED driver, pues te cae a 135 lumens por vatio. ¿Ya? Pero después del módulo tienes un reflector de aluminio aquí y otras pérdidas que puede haber por la reflexión, y tienes unas pérdidas adicionales, pero ya no en la potencia, sino ahora vas a tener un aumento, una disminución de flujo por las pérdidas en el reflector. Entonces, al final, dividiendo, te queda solo 107 lumens por vatio, ¿no? Entonces, este es un valor real y transparente, ¿no? Eso hay que saberlo, reconocer y leer bien la especificación para darte cuenta si es la eficacia del módulo o es la eficacia de la luminaria. Las marcas buenas que fabrican productos profesionales, pues no juegan con estos datos, pero incluso marcas conocidas muy grandes en América Latina, pues juegan con estos datos. Hay que tener cuidado, hay que leer bien en la especificación. La vida útil, fundamental, es fundamental sobre todo para iluminación pública, iluminación industrial, donde el costo de operación de mantenimiento es alto porque hay que parar producción, hay que contratar una grúa, hay que contratar, no sé, 2 personas para hacer un cambio, un técnico, un auxiliar, un agente de seguridad. Son costos de hora hombre que pueden ser muy elevados. Entonces, la vida útil es un aspecto fundamental de la luminaria y al final es un beneficio muy grande para una empresa, para quien invierte. Y la vida útil está ligada a muchos factores, como la temperatura ambiente. O sea, la especificación de una luminaria te va a decir máxima temperatura ambiente de operación. No puedes instalarla en una temperatura superior porque vas a tener dos problemas. El fabricante no te va a cubrir la garantía porque lo has instalado por encima de su temperatura de funcionamiento especificada. Y segundo, es que la luminaria te va a durar, si te dice 50.000 horas, puede ser que te va a durar solo 5.000 horas y no vas a tener cómo cubrirte por la garantía, ¿no? Otro aspecto fundamental para la vida útil es, estos son importantes, pero los más importantes es temperatura del ambiente, la temperatura, el control de temperatura de los módulos y del LED driver, y también factores externos como agentes químicos. Los LEDs no soportan agentes químicos en el ambiente, rápidamente se dañan. Puede haber factores mecánicos, humedad, pero todo esto lo puedes controlar con el IP, el IK del producto. Pero hay que tenerlos en cuenta para garantizar una vida útil larga de la luminaria. Y la corriente eléctrica también de alimentación. El módulo LED necesita una corriente de alimentación. No puedes, a veces la gente o los vendedores de luminarias, porque en la tecnología LED a veces tú le das más corriente al módulo y te da más luz, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Tú sobrepasas, al darle más corriente lo sobrecalientas. Entonces un módulo LED tiene una corriente nominal y puedes darle más corriente, pero lo vas a sobrecalentar y va a perder vida útil. Entonces, ¿qué pasa? Muchos fabricantes
sobre todo los que no fabrican productos profesionales, sino solo lo ven en negocio, dicen, por vender, pues le meten una corriente mayor, tienen un flujo luminoso mayor, y para el cliente quizás es lo que necesita, pero al final el cliente va a ser perjudicado porque la luminaria no va a durar lo que debe durar, ¿no? Entonces, esos datos también, la corriente es también importante. Y los que mencioné anteriormente, todo lo que es disipación de calor, transferencia de calor, todo eso se tiene que hacer en la etapa de diseño de la luminaria, con análisis termográficos y todo esto, para verificar que el módulo LED a una determinada temperatura ambiente nunca va a llegar a su temperatura máxima de operación que permite garantizar la vida útil que especificas. Por ejemplo, luz en luminarias públicas especificamos 100.000 horas de vida útil cuando la temperatura ambiente no sobrepasa 50 grados. Y todo el diseño de la luminaria se ha hecho para esas condiciones. O sea, si yo la voy a instalar en un lugar a 60 grados centígrados, pues ahí ya la luminaria no va a llegar a 100.000 horas. Va a morir quizás a las 50.000, porque la temperatura relacionada a la vida útil es inversamente proporcional y exponencial. O sea, 5 grados es como 5 años menos de vida útil. Incluso un grado, yo creo, de temperatura más del máximo ya te estás reduciendo años en la vida de la luminaria. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Aquí son algunos análisis termográficos con las temperaturas máximas de la luminaria, solo para mostrarlo como ejemplo. Y eso, aquí muestro cómo ha ido evoluyendo la vida útil de las fuentes de luz, desde lámparas de bulbo que se quemaban muy rápido, las fluorescentes que ya vivían 6.000, 12.000 horas, 24.000 horas, las de descargas que vivían hasta 24.000 horas, y los LED que ya están por encima de 100.000 horas de vida útil, ¿no? Eso también son beneficios adicionales. Ahora, hay un parámetro que en mi presentación no está, pero se llama el índice McAdam, que es fundamental también para reconocer que el módulo LED es de calidad, ¿no? El binning también, el binning es una clasificación de los LEDs que lo hacen los fabricantes de los LEDs y te permite, por ejemplo, aquí arriba pueden ver un grupo FR llega a 4.800, 40.800 el flujo luminoso que sale es de 40.800, un GP 56.500. El BIN lo que son grupos, los fabricantes de los LEDs, después de cada línea de producción, comienzan a clasificar los LEDs uno por uno y de acuerdo al flujo luminoso que sale, lo van clasificando en grupos. Entonces, en la misma producción tienes esta clasificación y este GP, por ejemplo, va a ser mucho más caro que el FR, ¿no? Entonces ellos van clasificando y tú vas comprando los LEDs con determinado BIN. El BIN está ligado al precio. Un mejor BIN te garantiza una mayor cantidad de flujo de LED, pero hay otro índice que se llama el índice McAdam. Hay una elipse, una curva McAdam se llama, y ese índice McAdam es hasta 5. El mejor es 1, un McAdam 1 es un LED que además te garantiza que el color del LED es el mismo para todos los LED que compras, porque después te vas al 2, que el color del LED es solo reconocible con un instrumento. Después te vas al 3, que es lo que más se utiliza en las luminarias, porque todo esto también está ligado al precio. El McAdam 3 te garantiza un color más o menos uniforme en una luminaria. Es ligeramente, no es perceptible por el ojo, pero ya te pasas al McAdam 4 y ya puedes ver que, por ejemplo, una luminaria es más blanca que la otra porque el LED es de baja calidad, ¿no?
Entonces hay dos parámetros, el bin, que te garantiza un mayor flujo, más eficiente el LED, y el McAdam, que te garantiza un color uniforme del LED que se va a mantener el mismo color durante su vida útil de la luminaria. Todo eso está ligado al precio, pero hay que fijarse. El índice McAdam aparece en las fichas técnicas de los productos. De 3 para abajo, excelente. Ya tienes que ver ahí, quieres McAdam 2, te va a costar mucho más. Sí, ahí ya tienes que hacer un balance de precio también. Pero más que 3 para arriba, 4, 5 ya no son buenos. Puedes llevar sorpresas. Bueno, aquí también es importante porque hay que tener al momento de diseñar el módulo, estos valores, 28 voltios, que es el valor total del voltaje de alimentación de esta línea de aquí, pues deberían ser todos iguales. ¿Por qué? Porque eso te garantiza que pasa la misma corriente, que el calor es igual en todo el módulo y no que hay zonas que están más calientes que otras. Es una distribución del calor. Aquí no lo muestro, pero eso también, esa distribución de calor te garantiza que después la disipación del calor sea homogénea en toda la superficie. Si no consideras eso en el desarrollo del módulo LED, tu módulo LED también va a durar menos tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ves? Aquí todas tienen el mismo valor, o sea, aquí estás garantizando que el calor es homogéneo en todo el módulo y la disipación de calor, cuando le coloques el disipador de calor, va a ser homogénea también. Eso también te garantiza que el módulo LED va a vivir el tiempo que el fabricante garantiza. Ahora, estos datos también son fundamentales porque en las fichas técnicas de las luminarias les va a aparecer. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con un L70, que significa, siempre tiene que ir acompañado con el número de horas. 80.000 horas L70 significa que al final de las 80.000 horas, las luminarias van a depreciar 30%. Si aparece 50.000 horas vida útil L80, quiere decir que después de 50.000 horas deprecia la diferencia de este número con 100, 20% va a depreciar. ¿Ya? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque para ver que un producto es es de mejor, como te digo, más robusto que otro, que va a resistir más, sobre todo si son proyectos industriales, por ejemplo, o públicos, ¿no? Por ejemplo, luz, nosotros tenemos L90 para 100.000 horas. O sea, después de las 100.000 horas, mi luminaria solo deprecia 10%. El otro índice B50, B10, está ligado a las fallas del módulo o de la luminaria, y el B10 significa que después de estas 50.000 horas, un 10% va a depreciar más de 20%. O sea, puede ser que deprecia 25%, pero solo va a ser un 10%. Si es 50, quiere decir que 50% después de 80.000 horas puede ser que deprecien menos de 30%, ¿no? Y eso es más o menos cómo se interpreta estos datos en una ficha técnica. Entonces, a mayor vida útil, el L90, o sea, más cerca de 100, te indica que es un producto de mejor calidad. No sé si tienen alguna pregunta. Yo saben, no estoy ni viendo el tiempo, pero yo no quiero hablar mucho porque es mucha información y es quizás muy poco tiempo, y no quiero también hacerlo un poco aburrido porque se va a volver aburrido si es que, si es que lo alargo mucho. Entonces quisiera saber cómo están, si están entendiendo, si hay alguna pregunta. Yo creo que máximo 15, 20 minutos yo termino y después podemos hacer una ronda de preguntas.
Y bueno, si ustedes desean, podemos hacer una continuación ya más orientada a lo que es aplicación de las luminarias, de acuerdo a los proyectos. Y bueno, no sé, Guillermo, si hay alguna pregunta de tu parte o cuánto es el tiempo que habías programado. Bueno, Jesús, por ahora veo que sí no hay pregunta de los chicos, pero aproximadamente habíamos programado entre 1 hora y media o 2 horas, así que no te preocupes, dale hasta el tiempo que estés disponible, ¿no? Perfecto, perfecto, porque como les comenté, mi intención es que ustedes, los chicos que van a ser los futuros eh, especificadores de proyectos de luminotécnicos o algún proyecto donde entre iluminación, que sepan escoger un buen producto independientemente de la marca que les garantice éxito en su trabajo y la satisfacción, ¿sabes? De que después el cliente esté totalmente satisfecho, eso no tiene precio. Y esa es mi intención. Que utilicen la marca Luz, no me interesa mucho eso, mi intención es educarlos. Y si, bueno, yo como Luz sí les digo que el producto es bueno y bueno, por eso me mantengo en esta empresa y ofrezco los productos, ¿no? Los clientes de Luz en Perú son marcas, empresas grandes, o sea, son las mineras, las principales industrias del Perú, las principales empresas gubernamentales, y bueno, ese es también un reconocimiento a la calidad del producto. Eh, para hacer un resumen de lo más importante de las luminarias LED, es este slide, su alta eficacia que ya les comenté para lo que es retorno de inversión fundamental, eh, que, que el flujo luminoso lo podemos considerar que es constante porque la vida útil es muy larga, ¿no? Hablamos de 100.000 horas actualmente, que cae 10% es imperceptible por el ojo humano. Solo cuando va a caer por debajo de 30%, vamos a darnos cuenta que nuestra luminaria, que el nivel de luz cambió, pero menos de 30% no lo vamos a percibir nunca. Entonces podemos decir que es constante. Su encendido instantáneo, las luminarias ahora también con la tecnología LED se hacen más pequeñas. Antes se necesitaba una luminaria gigante para una potencia elevada, ahora son más compactas. Ya estamos llegando a CRI de 100 para reconocer los colores. La posibilidad de utilizar LEDs RGB para crear iluminación de fachadas, cambiar los colores. Esto entra más a lo que es iluminación arquitectónica, decorativa, el control de la intensidad de luz, dimerizar, más flujo, menos flujo, lo que les hablé de cambiar de colores, tunable white, de blanco frío a blanco caliente, su larga vida útil y durabilidad, el hecho de que es una luz que va en una sola dirección te garantiza ser más eficiente. Y también en las luminarias fluorescentes tú tenías un límite de encendidos apagados. En los LED es limitado, pero es mucho. Podemos decir que es ilimitado porque es mucho más que lo que teníamos antes. Es una ventaja adicional y que es ecológico, ¿no? No utiliza mercurio como utilizaban las lámparas antiguas, las incandescentes, las de alta presión de descarga, de alta potencia, y los fluorescentes mismos también. Entonces es una tecnología más ecológica. Mira, hay una pregunta de Jonathan. Es buena pregunta, Jonathan. Hay un solo fabricante reconocido de calidad que podrías comprar un equipo, pero creo que está a $25,000 y es Konica Minolta. Ellos tienen unos analizadores que no solo te van a medir CRI en un lugar de la luminaria, sino también otros parámetros. O la opción más económica
y que yo haría, si quieres verificar que alguien te vendió una luminaria y has pagado mucho por un CRI alto y es real, tú quieres saber si es realmente el CRI que querías, es coger una muestra de esa luminaria, llevarla a un laboratorio de fotometría, que espero en Perú haya alguno, que tenga un goniómetro y que pagues por el servicio de hacerle ese análisis. Pueden hacerle la prueba LM79, que también es parte de mi presentación. Al final voy a hablar de estas certificaciones, pruebas para saber que es un producto de calidad y que te hagan esa prueba. Aquí en Europa el LM79 te cuesta más o menos unos $500, ¿no? Si tú quieres hacerlo porque es para un proyecto grande, $500 quizás no es mucho dinero, te sugiero que lo hagas. Y solo así vas a tener totalmente la seguridad de que no te han vendido gato por liebre. Y bueno, si tienen dinero y pueden invertir, el equipo de Konica Minolta, no recuerdo el modelo, pero ellos sí lo tienen y ellos sí, su equipo puede medirse RI. Continúo con las ventajas: mayor vida útil, menor costo de mantenimiento, amortización, sobre todo industrias, instalaciones a alturas elevadas. Allí es muy importante, donde no puede parar producción, en lugares peligrosos, ahí es fundamental. Hay menor calor generado de LED, es verdad, es menor calor, eso también representa un menor consumo de energía, sobre todo para los equipos de aire acondicionado. Las lámparas antiguas calentaban más el ambiente, el LED calienta menos, entonces puedes obtener un beneficio adicional en la reducción de tus equipos de aire acondicionado, ¿no? Es fundamental eso también. Y su mayor eficacia, menor costo de consumo, menor costo de las facturas que vas a pagar de energía eléctrica. Ahora no le estoy hablando, pero en otra oportunidad quizás vamos a ver algo de retorno de inversión, cómo hacer un cálculo de cuánto va a ser beneficiado el cliente, en cuánto tiempo va a recuperar su inversión. Es muy interesante porque la tecnología LED es la primera tecnología, nueva tecnología, que te garantiza un retorno de inversión cortísimo. O sea, el cliente invierte, en 2 años está recuperando su inversión. En promedio puede ser más o menos, dependiendo del costo de la energía. En Perú es relativamente barata, pero en Uruguay, en Chile, por ejemplo, en América Latina, la energía es carísima. Entonces, esos retornos de inversión son más rápidos. Ahora vamos a hablar de qué hay que tener en cuenta para hacer tu estudio luminotécnico, ¿eh? En Dialux o en Relux o algún otro software. El Dialux es el más utilizado y yo aquí en Luz hacemos todos los proyectos en Dialux, los lighting designers que hacen los proyectos para los clientes lo hacen en Dialux. ¿Qué te permite hacer el proyecto? Muchos de ustedes que trabajan con proyectos luminotécnicos deben saberlo. Definir el número de luminarias, optimizarlo, verificar el cumplimiento de las normas, también calcular el UGR que permite el software y con eso, bueno, tener un control sobre el resultado de la inversión de tu cliente. El Dialux, si es bien hecho, no falla, ¿eh? Es menos de 5%. Yo nunca he visto que haya fallado, a no ser que haya habido una mala, que el Lighting Designer no haya sabido utilizar los productos correctos. Pero los resultados del Dialux son precisos, son menos de 5% de error. Significado de iconos, eso también es importante. En las fichas técnicas de las luminarias lo van a ver el CE, que significa que es la declaración de conformidad con los estándares europeos, el ENEC o el UL, el ENEC, que es una certificación también europea de seguridad.
pero es realizada por una empresa tercera. El CE lo emite el fabricante de la luminaria. Pero para muchos proyectos que aquí en Europa, muy grandes, por ejemplo, el contratista o el inversor te dice, no, yo no quiero tu certificado, yo quiero uno de un laboratorio tercero, y este es el ENEC. El ENEC es realizado por una institución tercera que se llama ENEC, y ellos verifican el cumplimiento de los estándares europeos. En Estados Unidos se llama UL, es equivalente al ENEC, ¿no? Entonces, esos dos certificados te garantizan un buen producto. Después también aparece la clase de aislamiento eléctrico. Si ven este simbolito, te dice que es uno, que hay que conectarlo a tierra. Si aparece este cuadradito es de segunda clase, no necesita conectarse a tierra. ¿Ya? Estas luminarias no se conectan a tierra, se van a ir con 2 cables solo para alimentarlas. Este de aquí, este símbolo, también es de aislamiento eléctrico, y este es totalmente, no hay ningún riesgo de que sufras un choque, una descarga, nada, porque funciona a muy bajos voltajes y corrientes. Los otros aquí códigos ya son de certificaciones muy concretas. Por ejemplo, este de Ucrania, este es polaco, que es, por ejemplo, para ambientes limpios. Estos sí son importantes, el IP, un IP54. Si necesitas IP porque en el ambiente hay polvo y puede dañar el producto, como les comenté, los LEDs son reaccionan muy rápido a agentes químicos, a suciedad, después pierde eficiencia, se malogran con el tiempo. Entonces hay que buscar algo que sea un poco hermético, un IP54, 65, dependiendo del ambiente, o si hay posibilidad de golpes de la luminaria, pues un IK10 es lo máximo, o sea, es lo más alto, o un IK07 puede ser suficiente. Si es un ambiente limpio de oficina, IP20, que es lo mínimo que se utiliza en la oficina, es suficiente. Después, la tensión también debe aparecer en la ficha técnica. Algunos iconos adicionales. Este es un icono de emergencia. Este, por ejemplo, que no hay que cubrir la luminaria por encima. Que la luminaria es resistente al impacto de un balón. Y este sensor de movimiento. Y estos iconos siempre van a estar en las fichas técnicas, y hay que saber interpretarlos. Bueno, esto ya lo había mencionado anteriormente, así que lo voy a saltear. El grado de hermeticidad sí es importante, porque dependiendo del lugar hay que tener en cuenta un determinado IP. Y la primera cifra te va a indicar su protección contra objetos. Dependiendo del tamaño, vas a tener que escoger un 6, por ejemplo, protección total contra el polvo. O sea, ni partículas pequeñitas de polvo van a entrar dentro de la luminaria. Y si es una oficina, como les dije, 20 es lo que normalmente se utiliza. O sea, objetos por debajo de 12 objetos mayores de 12 milímetros no deben penetrar la luminaria. En un ambiente de oficina no va a haber, no, o sea, no hay algo con más de 12 milímetros, no hay ningún riesgo de que afecte la vida de la luminaria. Entonces, IP20 es suficiente. La segunda cifra es con respecto al agua, y ahí sí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, en un baño donde hay humedad, si hay una ducha cerca, puede ser que le caiga una gota, entonces ya tienen que considerar una protección mayor, un IP54, 65, 66, dependiendo. Si es totalmente sumergida, ya IP68. Este índice tiene que ser 8, el segundo. Este, por ejemplo, una prueba de IP66 aquí en nuestro laboratorio en LUG. Nosotros tenemos un laboratorio para hacer todo tipo de prueba en luminarias, y es un laboratorio acreditado, o sea, tiene certificación ISO para hacer este tipo de pruebas. Y nosotros, cuando suministramos nuestros productos, si el cliente quiere, podemos suministrarle todos los reportes de estas pruebas como parte de la documentación. Esta es una prueba IP66.
hay que hacerla con un determinado presión de agua en diferentes direcciones, ¿no? Durante, creo que es 45 minutos. Y no puede entrar ni una gota de agua dentro. Después, aquí yo les muestro qué índice de IP deben tener en cuenta dependiendo del lugar, ¿no? Un IP68, si va a estar dentro de la tina, alrededor, todo el ambiente. IP44 es suficiente. Si van a tener downlights, aquí, por ejemplo, son importantes. Si es área externa, por ejemplo, en la pared IP44 está bien. Aquí abajo, yo le mantendría IP44, aquí en el gráfico dice IP23. No es mucho riesgo que si llueve le entre una gota ahí, así puede ser IP23. IP65 sí, si ya es totalmente externa, 67 si está cerca de la piscina, 68 si es sumergible, y es más o menos así como tienen que ir viendo, de acuerdo a la aplicación, qué grado de protección de IP deben considerar. El IK es para ambientes donde puede haber golpes, ¿no? Aquí en Europa, por ejemplo, las estaciones de tren, de metro, todas tienen que tener un IK alto, porque ¿sabes? La gente a veces, los hooligans, cuando hay partidos de fútbol, rompen todo, entonces tienen mucho cuidado en esto. En América Latina no le toman mucha atención a eso. ¿Eh? No hay un requerimiento en el metro de Lima, por ejemplo, no requieren IK para las luminarias de las estaciones, aunque deberían considerarlo. Y bueno, esto sí te garantiza que la luminaria resista golpes, ¿no? Aquí, solo para que vean, IK10 te garantiza que le cae un peso de 5 kilogramos desde 40 centímetros y la luminaria no se debe romper, ¿no? 5 kilogramos es pesadito, ¿no? Y así van disminuyendo. Y esto es lo que les comenté, de saber leer las fichas técnicas. Oh, aquí hay una pregunta de Robin con respecto al IP. O aquí me hacen una pregunta, Ronald, otra vez. La zona, los de zona 5, IP68, ¿con qué de nivel de tensión trabaja? Ahí me agarraste, porque yo no vendo luminarias explosivas y no estoy familiarizado con luminarias a prueba de explosión y no te podría responder, Ronald. Infelizmente, Luz no fabrica ese tipo de luminarias. Pero a ver, si voy a consultar, si encuentro la info, te la transmito a través de Guillermo. Yo después voy a dejar mi correo, mis datos, y a ver si en tu gráfico, en la zona 5. Tú te refieres a esta zona. Yo pensaba que me comentabas de las zonas de antiexplosivas, o sea, en las antiexplosivas tienes también clasificación de zonas, ya. En la zona 5. Ah, es buena pregunta, ¿eh? Eh, las que están totalmente sumergidas normalmente trabajan con tensión baja, 24 voltios, ¿no? Y tienen que ser IP68. Pero son luminarias totalmente, son súper sobredimensionadas. O sea, no cualquiera te fabrica una luminaria IP68. Luz, por ejemplo, no fabrica IP68. No fabricamos. Es bien complicado garantizar, y el riesgo es, es alto, o sea, puede morir alguien. Entonces, la empresa nuestra llegamos hasta IP67, IP68 no hacemos, pero son todas estas ya baja tensión, baja corriente. Y son iluminaciones más que todo decorativas, no son iluminaciones que tienen aplicación de iluminar una zona porque hay un nivel de luz que se requiere, no, es más decorativo para que quede el ambiente bonito. Entonces no hay, son flujos bajos, potencias bajas. Después aquí hay una para zonas explosivas, zonas de tensión de usted a 240 voltios. Oh, gracias, Daniel. Y aquí hay otra pregunta de... No, ya no.
no hay otra pregunta, creo. Así que voy a continuar. Este es una ficha técnica de una marca muy famosa de iluminación pública europea, donde presentan aquí datos del módulo LED, no de la luminaria. Entonces, cuando uno analiza estos datos, hay que tener cuidado cuando los lees, porque solo cuando lees en la parte de abajo, en letras muy pequeñitas, te das cuenta que son de los módulos, no de la luminaria en sí, ¿no? Entonces tú puedes decir, mira, Maxi tiene, a ver, si dividimos para calcular su eficacia, hay que dividir flujo entre potencia, ¿no? Entonces, voy a, por ejemplo, coger esta de aquí, 19.600, 166. Y voy a decirle su eficacia. 19.600, 166. 118 lumes por vatio. No es muy impresionante. O sea, es que yo también, esta presentación que lo estoy haciendo es antigua. Entonces, estos datos, pero cuando yo lo presentaba esto hace, no sé, 4 años, cuando estaba aún en Brasil, pues estas eficacias eran muy altas para la época. Todos los fabricantes llegaban a 99, 100 y esta marca estaba por 120, 130 y entonces tú decías, "Ah, es un producto excelente". O sea, el que no leía completamente la ficha no se iba a dar cuenta que estos datos son del módulo y no de la luminaria en sí. Entonces, en esa época, cuando yo presentaba esta presentación, hacía esa, advertía al cliente a leer bien la especificación completa, ¿no? En el caso de luz, ahora nosotros antes colocábamos potencia del LED, del módulo, potencia de la luminaria, o sea, como ves es mayor porque hay pérdidas del reactor, 4 vatios que le adiciona. Flujo luminoso del módulo 4000, flujo luminoso de la luminaria, hay unas pérdidas que les comenté en los reflectores, en los difusores, solo sale 3350. Entonces, su eficiencia o eficacia, que yo también les comenté, que es una cuestión mía, yo le digo eficacia, es 124 lumes por vatio, ¿no? Y es la división de estos, de la luminaria, 3350 entre 27. Y ese es un dato que todos deberían presentarlo de esa forma, de la luminaria, no del módulo, porque el módulo es mucho mayor siempre, ¿no? Y después sus datos, su temperatura de color, su CRI y su temperatura de funcionamiento, que como les comenté, siempre tienen que chequearla para seleccionar el producto. Después, hay lo que les comenté, sobre todo a nuestro amigo que nos comentó cómo puedo medir el CRI, con qué instrumento. Pues te dije con el de Cónica Minolta, o que es carísimo, o pues lo más simple es enviarlo a un laboratorio que te hagan una prueba LM79, es esta de aquí. Porque si tú le pides incluso a las marcas reconocidas en Perú, que están muchos años ahí, tú pídeles para un proyecto grande, sabes, voy a necesitar un reporte LM79, donde en este reporte te va a salir flujo luminoso real de la luminaria, te va a salir potencia consumida de la luminaria, te va a salir la fotometría de la luminaria, la distribución de luz, te va a confirmar el CRI y te va a confirmar el factor de potencia. Y este reporte lo mejor es que lo haga algún laboratorio acreditado internacionalmente, porque estos laboratorios no están amarrados con nadie, o sea, son totalmente independientes y estos laboratorios tienen sellos. Estos son los sellos ILAC MRA o IAF, son instituciones de acreditación internacional
Y este sello o te garantiza que ese reporte de algún laboratorio acreditado por estas instituciones los puedes presentar en proyectos en Perú, en Chile, en cualquier lugar del mundo y te los aceptan porque son reconocidos internacionalmente. Y entonces, cuando en un proyecto, yo por ejemplo, que mi trabajo siempre ha sido vender proyectos y especificar esto, le he sugerido a mis clientes, sabes, pídelo, o sea, tu inversión es tan grande, pide que el costo de este reporte de $700 para una inversión de $200,000 es nada, y que te lo presenten. Y él lo colocaba en la especificación para que los presenten y bueno, solo quedaban marcas de calidad. O sea, con eso ya cualquier persona que quiera aprovecharse vendiendo, sabes, algo con papel, con una ficha técnica, no va a poder. No va a poder porque si es un producto de mala calidad, no va a pasar la prueba. Va a pagar $600 y le van a decir que no cumple, o sea, o consume más de lo que declara, o da menos flujo de lo que declara, o el CRI es otro del que declara en su ficha técnica y al final ya no van, se desaparecen. Después hay otra, es muy importante, lo pueden incluir, que te envíen un reporte también por un laboratorio acreditado por estas instituciones del THD, de la distorsión armónica total de corriente. Tiene que ser por debajo de 20% según la norma. ¿Ya? Y si tú quieres confirmarlo, pues pide que te envíen esto de un laboratorio acreditado. Y bueno, si es un proyecto grande y tú buscas calidad, pues el fabricante no va a tener ningún problema de hacer esa prueba, ni también ningún miedo. El factor de potencia ya viene en la LM79, así que ahí vas a poder confirmar un factor de potencia por encima de 0.92 es lo más saludable. El grado de protección IP deberías pedirlo si es necesario. El IK si es necesario para iluminación pública, por ejemplo. Hay que considerarlo. Había una pregunta, ¿qué IP es recomendable para iluminación pública? IP65 para arriba. IP65, IP66. Más que eso es sobredimensionar, porque IP67 ya es sumergido durante media hora a 1 metro de altura. Entonces, ¿para qué pedir un IP67 si la luminaria pública nunca va a estar sumergida en agua? O yo he visto licitaciones donde piden IP68 en las luminarias públicas solo porque están dirigiendo, está orientado a una marca en especial, pero IP66, IP65 es suficiente. El IK también, IK08 para iluminación pública es suficiente. IK10, a no ser que sea un lugar donde, ¿sabes? Hay gente que puede golpear las luminarias, intentar romperlas, sí, pero IK08 es lo que normalmente se pide. Y bueno, para todo esto que estoy mencionando aquí, hay que pedirlo si es necesario, hay que pedirlo lo más transparente es que sea de algún laboratorio acreditado por ILAC o por IAF. Si es un ambiente cerca del mar con mucha salinidad, pues hay que pedir un reporte de sus pruebas en ambientes salinos. 1000 horas de duración ya es suficiente. Yo he visto proyectos donde piden 3000 horas, que es demasiado, pero lo piden. Pero 1000 horas ya te garantiza un buen producto con una buena pintura, un buen acabado que le va a garantizar que no va a sufrir corrosión. La LM80 también es importante para saber que tus LEDs son de calidad y que van a durar las 100.000 horas, por ejemplo, que declara luz, o 50.000 que declara otro, 80.000. Eso lo puedes verificar con un reporte de pruebas LM80. Ahí al final del reporte dicen cuántas horas puede garantizar el fabricante con esos LEDs. Bueno, yo esto lo voy a dejar para otra parte. No sé, Guillermo, lo podemos programar para el mes que viene y ahí vamos a ver
ya aplicación con cambio a tecnología LED, con casos donde calculamos el retorno de inversión, cómo calcularlo, que también lo pueden utilizar, pero incluso para un negocio, un servicio o alguna, si quieren hacer negocio con iluminación. Y como les dije, la tecnología LED es la principal para un retorno de inversión a corto plazo, la más atractiva de todas las tecnologías que hay, más que incluso que las nuevas tecnologías de aire acondicionado, que son más eficientes y también hay retorno de inversión, pero en LED es mucho más rápido. Entonces es bien interesante vender este tipo de servicio, porque es un servicio al final y puede ser un modelo de negocio también, que ya es antigua. La Sesco, por ejemplo, no sé si han escuchado, hay empresas que se llaman ESCO que venden esto prácticamente, ¿no? A ver, yo lo voy a dejar ahí, no sé, voy a ver las preguntas y otras cosas ya los vemos en otra reunión. Puede compartir el contenido. Ya, yo después te voy a pasar esa parte que hemos presentado hoy, Guillermo, y tú lo puedes transferir a las personas que están participando. No hay ningún problema, lo voy a pasar en PDF, sí, por cuestiones de la empresa, no puedo pasarlo en PowerPoint. A ver, aquí dice, actualmente me encuentro en Apurímac, en una zona donde la incidencia de tormentas eléctricas, wow, y daños irreversibles. Mi consulta es cómo proteger las luminarias LED en interiores como las de exteriores, puesto que solo llevo 2 conductores, teniendo en cuenta que tantas secciones de viviendas. Ya, ya. Mira, amigo, gracias por la pregunta. Es Pepe. Pepe, mira, es muy buena pregunta. En iluminación pública, iluminación exterior, sobre todo, hay que tenerlo en cuenta. Y yo no lo menciono en esta presentación porque Lima es un desierto y no hay tormentas eléctricas prácticamente. Donde se recomienda, hay un accesorio que se incluye en las luminarias, donde hay surtos, o como se surtos es en portugués, en español es, se me fue la palabra, es son cambios bruscos de tensión instantáneos. Y es sí, es un supresor de pico, Daniel, exactamente. En inglés se dice SPD, Surge Voltage Protection o Protector, y es un dispositivo que cuesta, no sé, unos $10, $12 adicionales, que se instala dentro de las luminarias públicas, por ejemplo, y él te va a proteger de las luminarias, claro, te va a proteger la luminaria, pero al final este Surge Voltage Protection se daña y hay que cambiarlo. Y normalmente cuando vendes una luminaria pública, por ejemplo, yo que he hecho algunos proyectos en Brasil, y Brasil es tropical, va de cabeza. Va de cabeza el Surge Voltage Protection para proteger la luminaria, cuesta unos $12, sí, máximo, adicionales, pero te protege tu equipo. Y normalmente no entra en la garantía porque es un consumible, o sea, en cualquier momento se puede dañar por causa de un rayo. Donde se recomienda utilizarlos en zonas, como me dices, donde tú estás, donde hay tormentas eléctricas, hay rayos, ahí tiene que ir, porque la conexión a tierra no es suficiente, no te protege totalmente la luminaria. Y entonces ese dispositivo que se puede incluir a cualquier luminaria, incluso interna. Si tienes un lugar donde, por ejemplo, hay muchos equipos que crean cambios instantáneos de picos de tensión, entonces no está malo pedir que lo incluyan en el producto, o hacer la consulta al que te vende las luminarias e incluirlo. No, nosotros, por ejemplo, aparte, Luz es una empresa que hace mucha personalización. O sea, si el cliente me dice, yo necesito que le incluyas esto, por ejemplo, en ambientes cámaras frías, donde hay cambios de temperaturas por menos 20 grados centígrados,
hay que incluirle una válvula de respiro a la luminaria, o una válvula anticondensación se llama, y todo eso lo hacemos. O me dicen, sabes, mi luminaria va a trabajar a 50, 60 grados centígrados en un ambiente muy caliente, pues hay que utilizar un leg driver más robusto que te aguante esas temperaturas. Hay que tener cuidado con el módulo LED, y todo ese tipo de personalizaciones nosotros lo hacemos para proyectos específicos. A ver, otra pregunta. Sí, también es otra forma, Ronald, en el tablero eléctrico, ah, de colocar un supresor de tensión. Es otra forma, ¿no? Y también es una pregunta que la dejamos para la próxima, que me la hicieron hace 2 o 3 años cuando hice una ponencia en la Escuela de Ingenieros de Lima, y me preguntaron sobre el factor de potencia. ¿Qué pasa cuando de un señor que le habían hecho un reclamo, que cambió, que era una persona que daba servicios y vendía, o sea, cambiaba LED, y había cambiado y tenía un reclamo porque el factor de potencia del predio se había tornado capacitivo y los estaban penalizando, ¿no? A ver, a Ronald. Eh, es que el problema con los paneles LED, Ronald, te digo, es que los paneles LED, ¿no?, que venden masivamente son baratísimos. O sea, la gente, y en América Latina ese es nuestro problema. Y en LED, o Daniel también está preguntando, los supresores de pico de la marca. Ok, están que se hacen ya publicidad, pero yo a donde iba, ¿por qué pasa en los paneles? No sé, o sea, qué raro, solo en los paneles pasa esto, en las otras luminarias no. Y es que los paneles son baratísimos, y en América Latina, en Perú, buscamos siempre economizar, y en tecnología LED no puedes economizar. Algo que vas a aprender, o sea, cuando hagan proyectos LED, es que como fabricante de LED, y las luminarias luz no son las más baratas, o sea, tampoco son las más caras, pero son buenas, son buenas. Entonces, yo pierdo muchos proyectos en América Latina porque en América Latina, infelizmente, todos buscan precio, pero en tecnología LED, y esta es una experiencia personal, me ha enseñado que, ok, pierdo, pero ellos van a regresar de aquí a un tiempo. Y eso pasa. Pasa lo que tú me estás comentando aquí. Probablemente es un LED, un panel muy económico, y por ser económico utilizan LED drivers más económicos, de menor vida útil, menos robustos, y se terminan quemando rápido. Entonces, en tecnología LED, como experiencia he aprendido, se pierde, pero después de 1 o 2 años me llaman y aprendieron, infelizmente, a la mala. No busques economizar, busca un producto. Por eso mi intención en esta webinar es transmitirle esa experiencia, que ustedes sepan buscar productos buenos, no intenten economizar porque al final salen perdiendo, ¿eh? Y sobre todo, ¿qué es lo que les mencioné? El tema de los armónicos, que es otro problema, si no cuidan de eso, o el factor de potencia, que les puede generar otro problema grande a su cliente y al final a ustedes. Son cosas que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y con eso yo quería terminar, porque ya mi mujer me está escribiendo. Aquí en Polonia son casi las 10 de la noche van a ser. Y bueno, yo no me voy a extender más. No sé si hay alguna pregunta tuya, Guillermo. Yo con gusto
de aquí al próximo mes podemos continuar una segunda parte, ya más en aplicaciones y ejemplos de proyectos para que los chicos, la gente pueda ir ganando esa experiencia también. Y lo que yo sí les voy a invitar es a que visiten la página web de Luz y vean, vayan a productos, la página está en español, y nos visiten y vean los productos, y si tienen alguna duda, les doy mi correo, no sé si por aquí pueden verlo, eh, pueden escribirme directamente sin ningún problema, si tienen necesitan alguna ayuda, no sé, alguna sugerencia, consulten conmigo. Guillermo está en Perú, que es un experto también en iluminación, te pueden ayudar, no, pero tienen mi correo por cualquier cosa. Ok, Jesús, bueno, sí, muchas gracias por tu participación en este webinar de iluminación LED con Luke. Bueno, ha sido muy sustanciosa, ¿no? Este webinar. Yo creo que sí, ¿no? Podríamos programar quizás para el próximo mes otro webinar más. Ya vamos a ir coordinando, por favor, para pues, podríamos extender los temas, quizás hablar un poquito más de algunos otros puntos que serían interesantes, ¿no? Que los chicos puedan ver, ¿cierto? Sí, 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 sí. Yo pienso casos, cálculo de retorno de inversión, algo de que hay que tener en cuenta para controles. Yo sobre todo, yo creo que ahora ya el LED solo en sí de eficiencia energética está quedando corto, hay que pensar en controlarlos, las luminarias para tener un mayor beneficio. Esas cositas son interesantes. Sí, está bien. Entonces, sí, ahí lo vamos coordinando. Yo creo que ahí vamos viendo las fechas, qué fecha podría ser. Yo voy a coordinar con los chicos. No te preocupes con respecto a las diapositivas. Me lo pasas a mí y yo se lo voy a enviar a ellos. Toda Ujú, esa información se va a enviar a sus correos. perfecto. Ujú. Ya pues Jesús, entonces, bueno, quiero agradecer una vez más tu presencia en este webinar, tu paciencia que has tenido para poder resolver, absolver sus preguntas de los chicos y pues dudas que hayan tenido ellos, pues, ¿no? Han tenido varias dudas y has sabido responderlas, ¿no? Entonces, quiero... Espero, espero que Ujú. hayan aprendido algo, Sí, que haya definitivamente. podido contribuir en algo a ampliar sus conocimientos, que era mi intención, más que todo. Sí, Y bueno, no sé definitivamente. si la gente de la uni, si hay chicos de la uni, pues en especial para todos los de la uni. Sí, así es. Ajá. Sí, por ahí hay chicos de varios lugares, también hay Ah, de otros países también, por ahí hay de sí, Bolivia, de Venezuela también hay unos que otros. Ujú. qué bueno, qué bueno. Sí, Perfecto. sí. Gracias, Guillermo, entonces por la invitación y estamos en contacto. Un saludo para todos los participantes. Ya, ok, muchas gracias Jesús. Oh, mira, Eh, Ecuador, qué bueno. Felizmente empatamos, Ecuador sí también. que estamos bien con Colombia, a un amigo de Colombia, ¿no? Colombia. Sí, Roberto, Colombia. Bueno, bueno, sí, hasta bueno. luego. Chao, Ok, hasta ok, luego, Jesús, muchas chicos. gracias. Muchas gracias con todos. Éxitos, Hasta luego. éxitos a todos. Chao.